Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La prueba documental en el proceso penal en Colombia, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio. El derecho moderno se fundamenta en la prueba. Muchos han dicho que constituye la columna vertebral del proceso, lo cual aplica para cualquiera de las especialidades en la ciencia jurídica. Su correcto manejo se hace necesario tanto para el juez, para el fiscal, para el abogado defensor y demás partes que intervienen en un proceso. El modelo procesal penal establecido mediante la Ley 906 del 2004, el sistema penal acusatorio, el que tiene el componente probatorio que está compuesto por dos elementos principales, como son la prueba documental y la oral o testimonial, medios sin duda que sirven para obtener la certeza de los casos específicos. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar los métodos de incorporación, autenticación de la prueba, la evidencia almacenada electrónicamente y las condiciones para que una evidencia pueda convertirse en prueba. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, abogado de la Universidad Libre, candidato a magíster en Derecho Penal Internacional y Transnacional de la Universidad Internacional de La Rioja, con especialidad en Derecho Administrativo, Penal y Criminología, diplomado en Docencia Universitaria y Derecho Penal, docente de varias instituciones universitarias, formador de nuestra Escuela Judicial y vicepresidente de la Red Universitaria de Derecho y Justicia de Medellín. Actualmente, el doctor Juan Carlos se desempeña como juez 27 penal del circuito de Medellín. Doctor Juan Carlos, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Es un placer para mí estar aquí. Saludo extensivo a la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y de igual manera a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, así como a todos sus magistrados y magistradas. Nuevamente, pues recibo invitación de la Escuela Judicial para ser parte de estos conversatorios. Para mí es un honor. Quiero saludar también a todos los jueces y juezas que hacen parte de esta charla, de igual manera a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y de la Defensoría, a todos los abogados litigantes también que se conectan y a todos los estudiantes de Derecho. Voy a compartir unas diapositivas que servirán con la finalidad de organizar esta charla, de ser guía de la charla. Lo primero que debemos de hacer referencia es qué es prueba documental, qué nos indica qué se debe de tomar como prueba documental para ser presentada en la audiencia de juicio oral. Al respecto, nos hace referencia al artículo 424 del Código de Procedimiento Penal, que indica qué se debe entender como prueba documental. El artículo 424, entonces, nos hace referencia a, por ejemplo, que las grabaciones magnetofónicas, las grabaciones fonópticas o videos, las películas cinematográficas, los mensajes de datos, el telefax, el telex y similares, como los correos electrónicos, como toda la documentación que se baja del Internet, se convierten en prueba documental, es prueba documental. Y por ser prueba documental requiere de unas condiciones para poder ser admitida a juicio como tal.
Tenemos pues muchas otras como las fotografías, las radiografías, las tomografías, los electroencefalogramas, electrocardiogramas o cualquier otro objeto similar o análogo a los anteriores. Esto es que el artículo 424 nos deja la puerta abierta sobre qué se debe considerar como prueba documental, teniendo en cuenta que los medios de conocimiento existentes en el proceso penal son la prueba documental, la prueba testimonial, la prueba pericial, también la prueba indiciaria, la prueba de referencia como excepción al principio de mediación y también tenemos una libertad probatoria. En materia de procesal penal se aplica el principio de libertad probatoria, no existe una tarifa legal y por lo tanto podemos demostrar los hechos con cualquier elemento que nos permita llegar a ese conocimiento, sobre todo pues obviamente a quien tomará la decisión dentro del caso. La práctica de la prueba documental en juicio se rige por dos lógicas. La primera es la llamada lógica de la desconfianza, que la consecuencia de esta lógica es que el objeto debe ser acreditado como exigencia de admisibilidad de la prueba. Y la segunda es la lógica del sentido común, pues hay objetos y documentos cuya naturaleza o autenticidad es tan evidente que sus exigencias de acreditación disminuyen ostensiblemente, desapareciendo incluso. Ello empieza a hablar, o mejor, es una sentencia de hito referente a qué prueba no se requiere la autenticación, sino que con el mismo traslado de la prueba se entiende autenticada la misma. Hace referencia a la sentencia radicada 26.278 del año 2017. Entonces, lo primero que se debe hacer durante la práctica probatoria es autenticar esa prueba documental para que pueda ser tomada como tal en la valoración que hace el juez o la juez. Miremos que frente a la autenticidad y qué se entiende por documento auténtico, nos hace referencia al artículo 425 del Código de Procedimiento Penal. El artículo 425 del Código de Procedimiento Penal indica que, salvo prueba en contraria, se debe tener como auténtico el documento cuando se tiene conocimiento cierto sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, firmado o producido por algún otro procedimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante para que se pueda practicar esa prueba documental? Que se autentique. Esto es que se tenga conocimiento cierto de quién suscribió o creó ese documento para que pueda ser tenido en cuenta por parte del juzgador en la audiencia de juicio oral. Porque si no se tiene conocimiento de quién lo creó o quién lo suscribió, pues no se podría tener en cuenta como prueba, precisamente porque hay que garantizar la autenticidad de ese conocimiento. Esto es que efectivamente sea el mismo documento que ha sido recolectado el que se presente a audiencia de juicio oral y que no haya habido sobre ese documento alguna alteración. También se indica que se entiende por auténtico la moneda de curso legal, los sellos y efectos oficiales, como los títulos, valores, los documentos notariales o judicialmente reconocidos, los documentos o instrumentos públicos, aquellos provenientes del extranjero debidamente apostillados, y los de origen privado sometidos al trámite de presentación personal o de simple autenticación, las copias de los certificados de registros públicos, las publicaciones oficiales, las publicaciones periódicas de prensa o revistas especializadas, las etiquetas comerciales y finalmente todo documento de aceptación general en la comunidad. Por ejemplo, los documentos como las publicaciones oficiales no se requiere traer el periodista o quien haya realizado esa publicación a audiencia de juicio oral para que determine la autenticidad del mismo. Se debe presentar esa publicación oficial y con la sola presentación de la publicación oficial se tendrá el documento como auténtico. No se requiere traer un testigo de acreditación para ello. Frente a esto, quiero hacer una salvedad muy importante y es que todo documento público se entiende que es auténtico. Todo documento público. ¿Y qué se entiende por documento público? Aquel que es suscrito o emanado de una entidad de carácter público o de un servidor público.
Frente a esos documentos, no se requiere que para su incorporación en audiencia de juicio oral se presente un testigo de acreditación. Se puede hacer directamente por la parte, para que se entienda que el documento es auténtico. Se puede hacer directamente por la parte interesada en presentarlo como tal, como prueba documental. Contrario sucede con los documentos privados con los cuales sí es necesario llevar un testigo de acreditación. Frente a ello, lo abordaré más adelante. Vamos a hacer referencia, por ejemplo, a qué se necesita para que una prueba o para que un elemento material probatorio, que es un documento, se convierta en prueba en audiencia de juicio oral. Entonces, lo primero, que sea descubierto. Recordemos que dependiendo de la parte, tiene un momento procesal oportuno para hacer el descubrimiento probatorio. Y esto es que la Fiscalía, el momento procesal oportuno, es la audiencia de formulación de acusación. De igual manera, sucede con la representación de víctimas, quienes pueden descubrir elementos materiales probatorios, y el descubrimiento de esos elementos materiales probatorios también se debe hacer en la audiencia de formulación de acusación. Ya posteriormente, si resulta una prueba sobreviviente, pues obviamente se puede hacer la solicitud de prueba sobreviviente, que se admita un elemento como prueba sobreviviente, pero siguiendo obviamente unos requisitos como tal. Pero el momento procesal oportuno, de manera general, para que se pueda presentar, o es mejor dicho, descubrir elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la representación de víctimas, es la audiencia de acusación. Esto es, desde la presentación del escrito de acusación, si estamos en el procedimiento ordinario, que luego se puede modificar o adicionar en la audiencia de formulación de acusación. Estoy haciendo referencia pues a los elementos materiales probatorios ya referente a los presupuestos fácticos y jurídicos. Es otro tema que ya hemos hablado también con la escuela que hemos dado estas charlas, que es otro tema pues que no tocaré en este momento, pero en el procedimiento penal ordinario, en la audiencia de formulación de acusación, se pueden adicionar elementos materiales probatorios que al momento de haberse presentado el escrito de acusación no tuviera en su poder la Fiscalía General de la Nación. Se puede hacer. Cosa diferente sucede con el procedimiento especial abreviado, donde es desde el momento del traslado del escrito de acusación, que recordemos que surte las veces de audiencia de imputación en el procedimiento ordinario. En el procedimiento especial abreviado se suprime esa audiencia y se inicia proceso penal, es con el traslado del escrito de acusación. Y es durante el traslado del escrito de acusación que la Fiscalía General de la Nación debe hacer el descubrimiento probatorio, y no lo podría adicionar en la audiencia concentrada. Frente a eso se han venido tomando decisiones por tribunales superiores en las cuales no se admite que la Fiscalía General de la Nación modifique o adicione en la audiencia concentrada respecto a pruebas nuevas. Y esto tiene una lógica. No estoy diciendo que ya esté por sentado esta situación, pero es así como se ha venido tratando y en mi criterio se debería tratar. ¿Por qué? Porque una cosa es en el procedimiento ordinario, donde en la presentación del escrito de acusación, luego yo lo puedo adicionar con la audiencia de formulación de acusación. Y es 30 días o 45 días después que la defensa viene, ya conociendo todos los elementos materiales probatorios, a recolectar sus elementos y a presentarlos en la audiencia preparatoria. Esto es, tiene un tiempo prudencial, porque hay una separación entre audiencia de acusación y audiencia preparatoria. Cosa distinta en el procedimiento especial abreviado, donde no hay una separación toda vez de que la audiencia de acusación y la audiencia preparatoria casi que las dos se surten en una, que es la audiencia concentrada. Por lo tanto, si yo permito que la Fiscalía General de la Nación descubra nuevos elementos materiales probatorios no descubiertos en el traslado del escrito de acusación y lo haga en la audiencia concentrada, entonces estaría vulnerando el derecho de contradicción precisamente de la defensa, toda vez que es en esa misma audiencia concentrada donde la defensa debe descubrir los elementos materiales probatorios. Ellos siguen muchas lógicas y se puede, y seguramente más adelante se van a tomar muchas decisiones. Esperemos que se tomen y esto alcance a llegar a la Corte Suprema de Justicia para que se empiece a hacer jurisprudencia respecto a este tema. Pero en mi criterio no se puede. Y he tomado decisiones en segunda instancia de esa manera, ¿sí?
Bueno, volviendo al tema, entonces, el momento procesal oportuno de la Fiscalía, ya lo dijimos, el momento procesal y de la representación de víctimas también. El momento procesal oportuno para descubrir elementos materiales probatorios de la defensa de la audiencia preparatoria, al inicio de la audiencia preparatoria. Y ya posteriormente, si existen pruebas que no se pudieron haber recolectado porque había sido imposible para alguna de las partes conocer de la existencia de esa prueba, puede hacerse la solicitud de prueba sobreviviente en la audiencia de juicio oral por las partes y el juez debe sopesar si acepta esa prueba sobreviviente que tanta vulneración al debido proceso del derecho de contradicción de la otra parte le genera al hacerlo. ¿Sí? Que es la prueba sobreviviente, pero también se puede hacer la solicitud y está consagrada en el Código de Procedimiento Penal. Entonces, lo primero es descubrir los elementos materiales probatorios. Lo segundo es la enunciación de los elementos materiales probatorios. Enunciación que se hace en la audiencia preparatoria. Acto seguido al descubrimiento que hace la defensa, sigue la fase de enunciación de elementos materiales probatorios tanto por la Fiscalía como por la defensa. Y posterior a ello viene la parte, en mi criterio, más importante de la audiencia preparatoria, que es las solicitudes probatorias. En las solicitudes probatorias será el uso de la palabra a la defensa y a la Fiscalía General, primero a la Fiscalía General de la Nación, luego se le pregunta al Ministerio Público si va a descubrir o a hacer solicitudes probatorias, perdón, y por último a la defensa frente a las solicitudes probatorias. Y allí, en las solicitudes probatorias, se debe hacer referencia a la pertinencia, conducencia y utilidad de esa prueba. Conducente consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho, que conduzca a demostrar el hecho, que sea adecuado a demostrar el hecho. La pertinencia hace referencia a que el hecho de demostrar tenga relación con la prueba que se está solicitando. Esto es, que por medio de él sea pertinente probar un hecho dentro de la audiencia de juicio oral frente al caso en particular que se está investigando. Y la utilidad, efectivamente, pues es muy similar a lo que se entiende por pertinencia. Hace referencia a que con la prueba se pueda establecer el hecho materia de investigación, que sea útil para establecer. Y ello debe ser analizado por parte del juez, si efectivamente considera que la prueba es pertinente, es conducente y es útil para desarrollar la audiencia de juicio oral. Un ejemplo de una prueba conducente, pertinente y útil hace referencia, por ejemplo, en un caso de un delito sexual con menor de 14 años, presentar el registro civil de nacimiento de la menor, la cual efectivamente conduce a determinar la edad de la menor para la supuesta fecha de los hechos que están siendo materia de investigación y es pertinente y útil toda vez que a partir de esa prueba se puede entrar a establecer que para el momento de la ocurrencia de los hechos la menor tenía menos de 14 años y es por ello que precisamente es que se acusó por este delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años o acto sexual abusivo con menor de 14 años. Lo hago de manera muy general, precisamente pues por el tiempo, pero allí esa prueba es conducente, pertinente y útil. Otra cosa diferente es un ejemplo que estemos investigando una persona que sea un asesino serial, supongamos que además tenga, o sea, jefe de una organización donde ha cometido diferentes delitos fuera de ser un asesino serial y me presenten un registro civil de nacimiento de un hijo de él como prueba documental. Entonces, ¿cuál es la conducencia de ese registro civil de nacimiento? ¿Será que sí es pertinente? Si se logra mostrar de que él para la fecha de ocurrencia de los hechos o para el lapso de ocurrencia de los hechos tenía un hijo y eso hace menos probable su participación o más probable su participación en estas actividades criminales. No, esa prueba es a todas luces impertinente, inútil para demostrar ese hecho en materia de investigación. Entonces, ese filtro que lo debemos de hacer los jueces y las juezas al momento de admitir o inadmitir esas solicitudes probatorias, lo tenemos que hacer de manera muy juiciosa
Y las partes lo tienen que hacer las solicitudes también de manera muy juiciosas. Yo observo que últimamente la Fiscalía General de la Nación, no estoy diciendo que antes no, últimamente están muy juiciosos en ese tema, lo hacen de manera, la mayoría, muy juiciosos, lo mismo los defensores. Creo que le han puesto bastante empeño en poder establecer cuándo una prueba es pertinente, cuándo no es pertinente, cuándo es conducente y cuándo es útil. Después de ello, y sea admitida, ya debe ser practicada en audiencia de juicio oral. Recordemos que en la audiencia de juicio oral también se puede excluir una prueba. Cuando se logre demostrar de que con esa prueba, o que esa prueba, mejor dicho, es ilegal o es ilícita, entonces se podría excluir. Frente a ello, hago un paréntesis: ¿qué se entiende por prueba ilegal y qué se entiende por prueba ilícita? Prueba ilegal es aquella que se construye con ausencia de uno de los requisitos para poder recolectar esa prueba, para haber practicado esa prueba, ¿sí? Esa es la prueba ilegal. Y la prueba ilícita es aquella prueba que se toma con vulneración de derechos fundamentales o de garantías fundamentales de la persona. Entonces, por ejemplo, la prueba ilegal no se entiende nula de pleno derecho. La prueba ilícita, si se logra mostrar de que se logró practicar, se entiende nula de pleno derecho, toda vez de que hubo vulneración de garantías fundamentales. En virtud de ello, si se logra la práctica de una prueba que luego se determina como ilícita en la audiencia de juicio oral, eso genera nulidad de esa audiencia, desde la práctica de la misma, ¿sí? Frente a ello hay muchos criterios. En cambio, en la prueba ilegal no necesariamente genera nulidad, no necesariamente genera nulidad. Pero ambas, la decisión que debe tomar el juez o es excluirlas o no excluirlas. Frente a ello, también es importante hacer la siguiente precisión. Recordemos que frente a las solicitudes probatorias, las pruebas se admiten o mejor, se inadmiten, se rechazan o se excluyen. Una prueba se inadmite cuando no se logra demostrar su conducencia, pertinencia y utilidad. Una prueba se rechaza cuando no ha sido descubierta en el momento procesal oportuno. Y una prueba se excluye cuando es una prueba ilegal o ilícita. La decisión de admisión, es decir, si yo admito una prueba y no la rechazo y no la inadmito, solo admite recurso de reposición ante el juez de conocimiento. La decisión de inadmisión, rechazo o exclusión admite recurso de reposición y de apelación. Y la decisión de no exclusión de una prueba que se pide la exclusión por ser ilegal o ilícita, esto es, la admití, no la excluí, admite recurso de apelación. Pero si lo que se solicitó fue la inadmisión o el rechazo y yo la admití, eso solo admite recurso de reposición. Pero si lo solicitado con fundamento, obviamente, con una argumentación jurídica viable, idónea, es la exclusión y yo no la excluyo, sino que la admito, esa decisión se admite recurso de apelación. No solo de reposición, sino de apelación también. Volviendo al tema entonces. Ya en la audiencia del juicio oral, para que sea admitida la prueba como tal, se debe autenticar e identificar la prueba. Entonces, para ello hay unos métodos de autenticación e identificación que están consagrados en el artículo 426 del Código de Procedimiento Penal, a los cuales leeré de manera muy rápida. Y dice: la autenticación e identificación del documento se probará por métodos como los siguientes. Primero, reconocimiento de la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido. Esto es, que la persona que lo firmó acuda a la audiencia de juicio oral como testigo de acreditación de ese documento. Segundo, reconocimiento de la parte contra la cual se aduce. Esto es, que la parte contra la cual se está aduciendo el documento lo reconozca como auténtico, como verdadero. Es una forma también de autenticación. Tercero, mediante certificación expedida por la entidad certificadora de firmas digitales de personas naturales o jurídicas, que ahí sería una doble prueba documental. Primero, el documento como prueba en sí y el documento como certificación de que ese documento es auténtico. Y cuarto, mediante informe de experto en la respectiva disciplina, que es ya cuando corresponde
realizarse, o se puede realizar una prueba, incluso pericial, sobre esa prueba documental. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo se autentica un documento en la audiencia de juicio oral? El documento, si es público, por el solo hecho de ser público, se puede presentar directamente por la parte que lo solicita en la audiencia de juicio oral. Si es privado, requiere un testigo de acreditación y se puede ocurrir de la siguiente manera. Primero, que se lleve a la persona que lo firmó o que lo creó. Y es el idóneo, es la persona idónea para incorporar ese documento a juicio. O que por intermedio de investigadores se logren recolectar diferentes documentos por parte de estos investigadores. Entonces, estos investigadores podrían ser idóneos para que se puedan incorporar estos documentos privados como prueba documental en la audiencia de juicio oral. Otro ejemplo, ¿cómo se incorporan los documentos que, por ejemplo, son obtenidos en una red o por internet? Con el investigador que lo obtiene. O si es una red social, puede ser esa prueba documental. Recordemos que eso es prueba documental, las conversaciones en redes sociales o los mensajes de datos, etcétera, de texto. Su acreditación se puede dar directamente por la persona que participó en esa conversación o por el investigador que lo recolectó, que es un tema bastante importante. Ahora, ¿cómo se deben de introducir los documentos provenientes del extranjero? Los documentos provenientes de autoridad extranjera deben de venir autenticados, esto es apostillados por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores o de la autoridad que le corresponda dar la autenticidad de ese documento en el extranjero. Estos deben de venir apostillados. ¿Y quién los introduce? Por intermedio del investigador que los recolecta, porque no podemos llamar pues a la persona que lo realizó o que lo suscribió en el extranjero para que venga a la audiencia de juicio oral a dar fe de la autenticidad de ese documento. Lo que necesitamos es dar fe de que ese documento que se trajo del extranjero efectivamente es válido, está apostillado. Esto es lo que le da autenticidad al mismo, ¿sí? Que es válido. Es lo que llamamos apostillaje. Por ejemplo, los títulos oficiales obtenidos en el extranjero tienen que venir apostillados precisamente por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores para que sean tenidos como tal en nuestro país. Y de Colombia hacia el extranjero sucede lo siguiente: un diploma tiene que primero pasar por una idoneidad ante el Ministerio de Educación Nacional, donde indica que efectivamente ese diploma es de esa universidad, que esa universidad existe, que ese diploma es de la universidad, para luego pasar y solicitar el apostillaje al Ministerio de Relaciones Exteriores para luego enviar al exterior. Algo similar ocurre con los documentos extranjeros que ingresan a Colombia. Vamos a hacer referencia a cómo se introduce el documento entonces en la audiencia de juicio oral. Bueno, y para ello también quiero hacer una salvedad antes de hablar de eso. No podemos confundir prueba documental a veces con documentos declarativos. Recordemos que existen documentos declarativos que son, por ejemplo, entrevistas realizadas a posibles testigos, declaraciones juramentadas realizadas a testigos. Esos documentos declarativos no son documentos en sí mismos, ¿sí? Eso es prueba testimonial. Para ser practicada en la audiencia de juicio oral, yo tengo que llevar es el testigo, no el documento. No se pueden presentar como prueba documental. Solo pueden ser presentados en la audiencia de juicio oral con la finalidad de refrescar memoria, impugnar credibilidad. Excepcionalmente ingresarían como prueba de referencia. ¿Y cuándo pueden ingresar como prueba de referencia esas declaraciones juramentadas o entrevistas? Cuando la persona es víctima de un delito de secuestro o desaparición forzada, cuando la persona muere, cuando la persona, por ejemplo, está en un estado de enfermedad que le hizo perder la memoria o que no puede hablar, o por ejemplo estar en estado de coma,
o cuando sea imposible su ubicación. Y esto es que se haya realizado todas las actividades pertinentes por la parte que lo citó a la audiencia de juicio oral y no haya sido posible conseguirlo. Entonces, en esos casos es posible que se lleve ese documento declarativo como prueba de referencia seccionalmente. ¿Por qué razón? Porque es que recordemos que en el proceso penal hay algo que llamamos principio de inmediación. Y el principio de inmediación hace referencia a que las pruebas sean practicadas ante el juez de conocimiento, delante del juez de conocimiento, que el juez de conocimiento observe a los testigos. Incluso nosotros debemos de tener en cuenta la actitud asumida por parte del testigo en la audiencia de juicio oral. La debemos de tener en cuenta en nuestra valoración. Entonces, si me llevan una entrevista, una declaración juramentada, pues yo ya no tengo allí al testigo, sino que tengo es un documento. Y hemos visto en muchas audiencias de juicio oral, digo muchas porque no son pocas realmente, es que se dan muchas audiencias, que los testigos llegan y se retractan o más que retractarse, dan una versión distinta a la dadas en las entrevistas. Entonces, en este caso, primero, esa entrevista no, cuando el testigo la estaba dando, pues no hubo objeto de contradicción de la otra parte. Y segundo, una cosa es dar una entrevista ante un policía, otra cosa es dar un testimonio en un juicio. Entonces, por ello es excepcional y por ello es que tampoco se puede fundamentar una sentencia exclusivamente en prueba de referencia. Si solo hay prueba de referencia, la decisión debe ser absolutoria, toda vez de que existe el indubio pro reo. Se generan dudas y toda duda debe favorecer a la persona investigada, lo cual hace parte de la presunción de inocencia, que no nos podemos olvidar. Así como las víctimas tienen derechos a saber la verdad, a la justicia y a su reparación. Derechos que debemos de garantizar durante el juicio. Las personas investigadas también tienen un derecho fundamental, que es la presunción de inocencia. Y también debemos garantizárselo durante el transcurso de la audiencia de juicio oral. Entonces, no podemos confundir, no podemos decir que todo, de que toda hoja, de que todo papel es un documento, porque muchas veces no son documentos o no es prueba documental, sino que es prueba testimonial. ¿Sí? Y esos documentos declarativos sí pueden convertirse en prueba o pueden llevarse a la audiencia de juicio oral, pero para refrescar mi memoria, impugnar credibilidad o como prueba de referencia. Y lo que se ha venido hablando últimamente mucho, sobre todo en los delitos sexuales, es como testimonio adjunto, como testigo adjunto. Y ahí yo quiero hacer una pequeña referencia a lo que se debe entender como testimonio adjunto. Se debe admitir como testigo, bueno, testigo adjunto es que el menor esté dando la declaración o la persona esté dando la declaración en la audiencia de juicio oral y de una versión totalmente diferente a la que dio en la entrevista forense o en la entrevista ante los investigadores, pues haciendo referencia a menores y mayores. Entonces, en ese caso se habilita la parte para que presente la entrevista que realizó ese testigo anteriormente y le pregunte o le haga leer, mejor dicho, esa entrevista en la audiencia y le haga las preguntas pertinentes y de esa manera habilita a la contraparte para que, frente a esa entrevista que dio anteriormente, pueda ejercer el contrainterrogatorio. Entonces, se tiene que valorar por parte del juez de conocimiento no solo la declaración que dio antes de que se le pusiera de presente esa entrevista, o solo la entrevista, sino todo en conjunto. Ellos lo que han venido llamando testimonio adjunto. Por ejemplo, la Corte habla de unos requisitos a los cuales voy a hacer referencia, voy a leerlos, son 3. Y es el primero: el declarante debe retractarse en la vista pública de lo narrado antes, es decir, ofrece un relato sustancialmente diverso al que ya había expuesto. Segundo, el testigo debe estar disponible para declarar en juicio, oportunidad en la cual expondrá los hechos, será confrontado respecto de sus declaraciones anteriores y responderá las preguntas que sobre el particular le sean formuladas, con el objeto de permitir al juez ponderar la credibilidad de lo dicho antes del debate y lo manifestado luego de su desarrollo. La declaración anterior debe ser
incorporada a través de su lectura a solicitud de la parte interesada para que el juez, contando con las dos versiones, pueda valorarlas y definir la credibilidad de una u otra o inclusive de apartes de la anterior o fragmentos de esta última. Estos son los requisitos para que se pueda presentar una entrevista y es lo que se ha venido llamando como testimonio adjunto, que también se podría decir pues lo que yo pues, he venido entendiendo siempre como impugnación de credibilidad, que siempre lo he entendido de esa manera. ¿Sí? Bueno, entonces, volviendo al tema de cómo se presenta la prueba documental en la audiencia de juicio oral, entonces, la prueba primero, obviamente, se le indica al señor juez que se va a hacer objeto o se va a presentar una prueba documental, se hace referencia a la prueba documental, se llama al testigo de acreditación cuando es necesario. Antes de que proceda el testigo de acreditación o la parte al leer esa prueba documental, debe admitirse como tal, porque no es lógico que yo permita que se lea en la audiencia de juicio oral y luego la admita, porque ya se leyó. Entonces se admite, se hace las preguntas pertinentes, se reconoce el documento porque lo reconoce, esa firma que está allí es suya o no es suya, ¿sí? Ese tipo de preguntas que ya todos sabemos para poder acreditar ese documento, esto es autenticar ese documento y posterior a ello se le pide a las personas que lo lea. Acá, por ejemplo, en esta diapositiva dice, se le hace exhibición del objeto al declarante, se le pide al testigo las razones por las cuales tiene, primero se le pregunta si tiene conocimiento en el documento, segundo se le pregunta por las razones por las cuales tiene conocimiento del documento, después se ofrece al juez y posterior a ello se utiliza el objeto. ¿Sí? Aquí también es bueno hacer un paréntesis. Existen a veces dos lógicas que se presentan cuando hay prueba demostrativa, y es qué se entiende por prueba real y qué se entiende por prueba demostrativa. Recordemos que la prueba demostrativa es aquella que permite afianzar el conocimiento que está transmitiendo el testigo frente a las partes. En cambio, la prueba real es la que en esencia, esto es estrictamente hablando, es el documento el que se pretende presentar o al que se le pretende dar valor probatorio en la audiencia de juicio oral. Entonces, la prueba real, el documento es prueba documental estrictamente hablando cuando la parte pretende que el documento sea el que ofrezca el valor probatorio independiente del testimonio del testigo que lo acredita. Y la evidencia demostrativa, en algunas ocasiones, si bien existe un documento, lo que se valora es el testimonio, pues en estos casos el documento no se ofrece por su valor probatorio independiente, sino por su utilidad para ilustrar el testimonio, como por ejemplo los diagramas, mapas, etc. Hay delitos donde por la complejidad de los mismos es necesario para dar a entender al juez lo que ocurrió, se utiliza evidencia demostrativa. Por ejemplo, en los exámenes o las pruebas de ADN es muy importante que se utilicen en esa práctica probatoria evidencia demostrativa por parte del perito. Incluso el perito, no solo el testigo, también utiliza prueba demostrativa, lo cual lleva a un conocimiento de las partes con mayor claridad de qué es lo que se pretende. La prueba demostrativa debería ser descubierta porque ello da garantía y transparencia, ¿sí? Pero el hecho de que no sea demostrada, descubierta, no significa que no pueda ser presentada en audiencia de juicio oral. Eso depende del tipo de documento demostrativo que se lleve o de objeto demostrativo que se lleve. Total de que si lo que se pretende es la prueba testimonial y solo se lleva es para dar ilustración al juez, pues lo que se tiene en cuenta es el testimonio en sí. Pero si lo que se pretende es no solo dar el testimonio, sino además soportarlo en una evidencia demostrativa, en si esa evidencia demostrativa allí se convierte en una prueba independiente, esto es documental y debe ser descubierta y seguir todos los lineamientos de la prueba como tal. Entonces, por ejemplo, acá indica en qué casos una evidencia demostrativa podrá ingresar como prueba independiente y es en los siguientes. Primero, debe de reunir las siguientes condiciones: relevancia del medio de apoyo gráfico, acreditación por un testigo idóneo, razonable fidelidad del documento respecto a lo que se desea ilustrar y que el medio sea útil para ayudar al testigo a explicar su testimonio y que además sirva de soporte para ello.
Volviendo al tema de las entrevistas y declaraciones juradas o juramentadas. Tenemos, pues, recordar, solo se pueden presentar, son documentos declarativos, recuerden, no son documentos en sí. Solo se pueden presentar para refrescar memoria, impugnar credibilidad o como prueba de referencia. Y acá algo muy importante. Está prohibida la transcripción unilateral de un documento, porque la misma no garantiza la mismidad, ya que no hay certeza de que se haya hecho la misma de manera fidedigna o literal. Esto es, no se puede presentar como prueba documental la transcripción unilateral de un documento, ni puede ser utilizada con la finalidad de refrescar memoria, impugnar credibilidad o como prueba de referencia la transcripción unilateral de un documento, toda vez de que ella no garantiza la mismidad. Esto es la autenticidad de que efectivamente esa transcripción esté diciendo lo que decía el documento. Eso no es posible. Y ello nos lleva a otra advertencia que se debe de hacer. Y es que en materia de derecho penal no está, o en el proceso penal no está permitida la prueba trasladada. No existe prueba trasladada. No está permitida. Sin embargo, el artículo 429A del Código de Procedimiento Penal, que lo trajo el artículo 20 de la Ley 1908 del 9 de julio del año 2018, en los casos donde se esté investigando personas que hacen parte de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados, casi que está permitiendo la prueba trasladada para facilidad de la investigación. Solo en esos casos, que es un asunto discutible. Esto es, primero, la prueba trasladada, ¿por qué no está permitida? Porque para que una prueba pueda ser tenida como tal en la audiencia de juicio oral, se deben de practicar conforme a los lineamientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal. Esto es, si es un documento donde una declaración, debe traerse el testimonio que es la declaración. Si es una prueba documental, debe traerse el testigo de acreditación a la prueba documental y presentarse como tal en la audiencia de juicio oral. Si es una prueba pericial, debe traerse al perito, porque lo importante en la prueba pericial, más que el documento, es el testimonio del perito, para que haya confrontación. Esto es porque en la prueba trasladada, si se autorizara de esa manera, se estaría cercenando y disminuyendo el derecho de contradicción de la contraparte, vulnerando de esa manera el debido proceso. Por ello, no es pertinente la prueba trasladada en el proceso penal. Otra cosa es que el artículo 429A permita que existe una cooperación interinstitucional en materia de investigación criminal y que en los casos de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados se permita que los elementos materiales probatorios de evidencia física e información legalmente obtenida, recopilada o producida por autoridades administrativas o en desarrollo de sus competencias puedan ser utilizados en indagaciones o investigaciones penales correspondientes. Documentos anónimos. ¿Será que los documentos, qué se entiende por documento anónimo y será que los documentos anónimos es viable que se presente como prueba documental en la audiencia de juicio oral? Pues miremos, el artículo 430 nos indica que los documentos cuya autenticación e identificación no sea posible establecer por alguno de los procedimientos previstos en el Código de Procedimiento Penal se considerarán anónimos y por lo tanto no pueden ser admitidos como prueba. Los documentos anónimos no pueden ser admitidos como prueba en la audiencia de juicio oral. Ahora, ¿será que pueden ser admitidos como prueba los documentos que se recolectan de una inspección judicial? La respuesta es la siguiente. Sí, pero siempre y cuando en el desarrollo de la audiencia de juicio oral se presenten esos documentos o esa prueba que se logra recolectar en la inspección judicial, respetando los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal y asegurando el derecho efectivo de contradicción de la contraparte. Una cosa la prueba trasladada y otra cosa la inspección judicial.
La prueba trasladada es que yo traiga esa prueba como viene del otro proceso y lo presente como tal en la audiencia de juicio oral. Entonces allí hay manifestaciones de testigos, allí hay declaraciones de testigos y yo presento como tal esa prueba trasladada, lo cual no es admisible precisamente porque para que yo pueda presentar declaraciones que están en otro proceso, como tal en la audiencia de juicio oral, pues debo citar los testigos. Y la prueba o la inspección judicial lo que se hace es que se presenta un informe por parte de la persona que realizó la inspección judicial al proceso sí, o a la carpeta. Él indica qué fue lo que hizo, pero todo lo que son los documentos recolectados y que son prueba documental, se debe de seguir los lineamientos de la misma. Esto se debe presentar mediante un testigo de acreditación en caso de que lo requiera, preguntándole por qué lo suscribió, por qué lo realizó, o mejor dicho, por qué lo conoce, si da fidelidad a ello, por qué lo conoce, etcétera. O si es prueba, o si son documentos declarativos, pues allí traer la prueba testimonial. O esos documentos declarativos pueden servir en la prueba testimonial de esa parte para refrescar memoria y pugnar credibilidad o como prueba de referencia. O también podrían ser utilizados como prueba de refutación, podrían ser utilizados también como prueba de refutación, dependiendo del documento que sea encontrado en esa inspección judicial. Prueba documental incompleta. Cuando la prueba documental se presenta incompleta o mutilada, esto afecta el poder o mérito suasorio que es posible atribuirle al contenido o valorarla, porque la prueba debe presentarse como tal. No se puede presentar una prueba incompleta o mutilada. No se le podría dar valor íntegro a la prueba. Acá quiero hacer otra manifestación muy importante. No todo objeto debe traerse a audiencia de juicio oral para ser tenido como tal, como prueba en la audiencia de juicio oral. No todo objeto debe traerse como tal. Pues miremos que existen macroelementos en los cuales lo que se presenta en la audiencia de juicio oral son las fotografías y los videos, por medio de los cuales se da autenticidad y fidelidad de que efectivamente ese objeto es el que se está presentando como prueba en la audiencia de juicio oral, a ese objeto fue el que se le hizo inspección, o a ese objeto fue el que se le tomaron muestras, etcétera, etcétera. No se puede traer por lo grande, que es lo que llamamos macroelementos, entonces lo que se hace en la cadena de custodia, que es que se le toma fotografías, se le graba video, esas fotografías, ese video se guardan en cadena de custodia, y son los que se presentan posteriormente en la audiencia de juicio oral. Entonces, no todo objeto debe ser presentado necesariamente en la audiencia de juicio oral, toda vez que se le puede llevar ese conocimiento al juez por intermedio de fotografías o videos, precisamente ante la imposibilidad de hacerlo. También es importante hacer referencia ya para ir terminando, es un tema bastante extenso, espero que haya acogido como de los apartes más importantes de lo que es la prueba documental, y es cuando tenemos una prueba supremamente extensa, larga. En esos casos, lo que la parte pretenda hacer valer como prueba documental en la audiencia de juicio oral es lo que se debe dar lectura en la audiencia de juicio oral. Si lo que él pretende es que toda esa carpeta de 100 páginas se tenga en cuenta, pues tocaría hacer lectura de ellas. Pero si lo que pretende es que una de esas páginas se tenga en cuenta, pues solo se debe hacer lectura de ella y solo se tendrá en cuenta, es decir, solo se valorará esa página, ¿sí? En aras de darse de economía procesal. Incluso eso lo enseñan los fiscales en la OCDAT al momento de presentar la prueba de una carpeta bastante extensa, un solo documento, pues solo se presenta ese documento. Hay otro, ya para terminar, y es la regla de mejor evidencia. Y esto es que siempre se debe presentar el documento auténtico. Solo hay excepción del documento auténtico, solo hay excepción del documento auténtico cuando, o la regla de mejor evidencia, cuando el original se hubiera extraviado o cuando el original, si bien se encuentra en poder de uno de los intervinientes, se trata de un documento muy voluminoso o solo se requiere parte o fracción de esta, en las cuales solo se presenta parte o fracción de esta, o se puede presentar la fotocopia de la misma, pero obviamente si la otra parte exige que se presente como regla de mejor evidencia, se podría pues
se tendría prácticamente que traer el documento, pero solo se presentaría esa fracción o parte del mismo en caso de que sea posible desglosarlo de esa carpeta, ¿sí? Y también no es oponible la regla de la mejor evidencia cuando el documento está extraviado. En esos casos, pues es imposible que la parte traiga el documento auténtico a la audiencia de juicio oral. Puede traer la fotocopia, lo que sí le corresponde es acreditarlo como auténtico en la audiencia de juicio oral por intermedio del testigo que lo recolectó o que lo suscribió. Y ya le corresponderá al juez hacer la valoración pertinente frente a ese documento presentado en esa audiencia de juicio oral. Y ya para darle el uso a la palabra a la doctora Mónica, es importante recalcar en los documentos que vienen mecanografiados o manuscritos en un idioma distinto al castellano. Estos documentos pueden ser traducidos por orden del juez, pero lo deben de traducir traductores oficiales. Y tanto el documento original que está en el otro idioma como el documento que es traducido son los que hacen parte de prueba como prueba documental. Esto es que ambos documentos, el que se traduce y el traducido, son los que se presentan como prueba documental del mismo. Doctora Mónica, espero pues haber resuelto un poquito de dudas. Es un tema bastante extenso, pero cogí como las partes más importantes, de más relevancia y de más conflicto en la audiencia de juicio oral para darlos en esta charla. De nuevo agradezco su amable invitación a todos los de la Escuela Judicial y le doy el uso de la palabra, doctora, para las preguntas. Estoy atento. Gracias, doctor. Y vamos a la primera pregunta. Para la introducción en audiencia de juicio oral de un documento público, ¿es necesario hacerlo mediante testigo de acreditación? No es necesario hacerlo mediante testigo de acreditación. Hasta el momento, la jurisprudencia de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no ha cambiado esa precisión. Pues hasta antes del año 2017 estuvo en un sí y no, sí, no, sí, no. A partir del año 2017 se entiende que el documento público, que es el suscrito por un servidor público o el que viene creado por parte de una entidad pública, a ello podemos estudiar también qué se entiende por servidor público, artículo 20 del Código Penal, no tiene que ser presentado por intermedio de un investigador, sino que puede ser presentado directamente por la parte. Siguiente pregunta. ¿Un documento declarativo se puede presentar en juicio oral como prueba documental? Gracias, doctora. No como prueba documental. Se puede presentar para refrescar memoria, impugnar credibilidad o como testimonio adjunto de, esto es como declaración anterior que se da dentro de la misma audiencia de juicio oral en aras de impugnar credibilidad del testigo que está dando una manifestación totalmente contraria a la dada anteriormente. Entonces, como testimonio adjunto, pero no se entiende prueba documental, sino como testimonio adjunto. O como prueba de referencia, pero en sí no alcanza a tener el nombre de prueba documental. Esto es, que hace parte de la prueba testimonial o hace parte de la prueba de referencia, más no como prueba documental en sí misma. Siguiente pregunta, doctor. ¿La prueba trasladada es permitida en el proceso penal? Doctora, yo diría que la respuesta es no. Sin embargo, existe y me genera a mí una complejidad importante y es el artículo 429A del Código de Procedimiento Penal que adicionó, que lo adicionó el artículo 20 de la Ley 1908 del año 2018, donde dice que sí es posible en los delitos en los cuales está investigando personas que hacen parte de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados. Pero en sí, doctora, la prueba traslada no es permitida en el proceso penal. Incluso, doctora, pese a este artículo, considero que la interpretación que se debe dar es sistemática, esto es acorde a la realidad social y al procedimiento penal y que por lo tanto tampoco sería procedente en estos casos. Esto es, sí se pueden traer, pero practíquese en audiencia como tal. Esto es, preséntese si es prueba documental como prueba documental, si es un documento declarativo ya sabemos que es una prueba testimonial, entonces se presenta como prueba testimonial, etc. Entonces, la respuesta
En mi criterio, doctora, sería no, inclusive, no es posible, tampoco en los delitos que investigan grupos armados organizados y grupos delictivos organizados. Doctor, tenemos aquí una última pregunta, por favor, Claro. aquí en el chat. ¿Qué pasa con las pruebas que muestra la Fiscalía en la audiencia de imputación y el juez de conocimiento las conoce? Muchas gracias. Es un tema súper importante, doctora. Pues hace parte precisamente de lo que no sé. Yo lo doy mucho cuando hablo de los hechos jurídicamente relevantes y de la congruencia en el proceso penal. Doctora, es una mala práctica, y lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que la Fiscalía General de la Nación descubra elementos materiales probatorios en la audiencia de imputación. No lo debe de hacer. Y los documentos materiales probatorios que descubrió en la audiencia de imputación y en la audiencia de medida de aseguramiento, si bien puede tener conocimiento el juez, eso no significa de que deban de ser excluidos porque el juez ya tuvo conocimiento. Porque recordemos que una de las calidades que tenemos que tener los jueces y las juezas de la República son la imparcialidad. Esto es que no debemos, primero yo como juez de conocimiento, si bien tengo acceso a esas audiencias preliminares, no debo entrar a mirar qué es lo que dicen esos documentos, sino esperar al desarrollo de la audiencia de juicio oral. Y si el juez tuviera conocimiento o le dio por la curiosidad, que no debe, el juez no debe ser curioso en ese sentido, pero le dio la curiosidad por mirar qué documentos se presentaron en las audiencias preliminares, pues hombre, realmente esos documentos se convierten en pruebas en el juicio. Y allí es donde se convierten en prueba precisamente porque hay contradicción. Entonces, ese conocimiento que pudiera tener el juez, que no debe de tener preliminarmente, pues obviamente puede cambiar es en la audiencia de juicio oral. ¿Sí? Entonces, frente a los documentos no es que se pueda pedir exclusión, no se puede pedir exclusión. ¿Sí? No es viable pedir exclusión. Lo que se debe es evitar que eso suceda. Pero si sucede, no significa que esa prueba pueda ser excluida. Un agradecimiento muy especial al doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, de nuevo, doctor, por estar aquí con nosotros, por la excelente explicación acerca de la importancia de la prueba documental, que juega, tal como se dijo en la conferencia, un papel preponderante y de extrema importancia en el proceso penal, ya que para ser valorado como material probatorio debe ser integrado con un soporte material que garantice el respeto de los derechos de las partes y el cumplimiento de la normatividad que está vigente. De igual forma, por la explicación de la incorporación o aducción de la prueba, los pasos para la presentación de la evidencia material en juicio oral y público, así como la acreditación de objetos, documentos dentro de la actuación penal, la incorporación de documentos del extranjero, un tema muy interesante. De nuevo, nuestros agradecimientos, doctor Juan Carlos. Muchas gracias, doctora, y a la Escuela Judicial, muy amable. A los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.